Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Estamos en esta presentación del ciclo de cine debate con el tema del amor y bueno, estamos aquí acompañados de Jorge Figueroa del área de audiovisuales de la UAM Iztapalapa. También contamos con Elizabeth García de la licenciatura de Psicología del Departamento de Sociología aquí en la UAM Iztapalapa y bueno, su servidora Carla Ballesteros de el Departamento de Antropología de aquí de la UAM Iztapalapa. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una película muy controversial, por decirlo de alguna manera. Se titula Betty Blue y es una película de 1986 dirigida por Jean-Jacques Benioux. Es una película que, bueno, tiene su primera edición fue de 2 horas y hasta hace algunos años se reeditó en 3 horas. Es una película que, bueno, bastante, tiene muchos temas, es muy controversial, insisto, y bueno, pues creo que podríamos empezar con una breve presentación de esta y que cada uno de ustedes nos cuente, pues, qué les causó, qué sintieron al verla, qué temas les surgen, qué les resuena de esta película. Adelante, Jorge. Bueno, yo lo que les puedo compartir es que vi esta película en la universidad y prácticamente a todos los estudiantes de esa época queríamos ser escritores. Nos pegó así como queremos tener una musa y queremos tener esa vida de escritor donde todo te vale y solamente te dedicas al arte. Creo que la película está bien lograda. Para mí es una tragicomedia con tono de pieza, que quiere decir que hay muchos momentos cómicos, hay muchas formas, casi todos los temas se tocan de una manera cómica, incluso bizarra, pero hay la parte de la pieza me parece que es con el personaje, ¿no? El personaje principal para mí es Sorb, porque es el tipo que al final de la película adquiere una conciencia de sí mismo y se inserta en su vida y encuentra el mundo que busca, ¿no? También lo que me llama mucho la atención es que es un tema que pareciera que lleva una gran carga de sexualidad, pero considero que es más bien erótica, ¿no? Tiene una carga erótica, los personajes se pierden en sí mismos y sobrepasa ese erotismo, además de que las atmósferas al inicio de la película son extremadamente calientes, todo empieza con un juego de calor, o la primera imagen es brutal, donde están los dos personajes teniendo sexo. Y yo creo que también la música es muy acertada, porque si bien es en un tono melancólico, muy al estilo del cine francés, creo que hay momentos de circo, hay momentos de feria, que permiten que también la película tenga este aspecto de carnaval, donde todas las pasiones y los ideales pueden ser violentados y pueden ser llevados a cabo, ¿no? Para mí eso es lo que yo podría decir de la película y sobre todo que creo que está hecha en un contexto histórico y social donde Madonna empieza a tener gran influencia en la música y sus temas de sexualidad, ¿no? Elizabeth. Sí, ok. Bueno, a mí me ocurrió algo similar en el sentido de que yo vi la película ya en el 86 cuando salió y efectivamente, ¿no? O sea, como estudiantes universitarios, estábamos muy atentos a todas estas películas que tenían una narrativa de alguna manera que pues cuestionaban temas como la sexualidad, el arte, la escritura, en fin. Y revisitarla ahora, además en estas 3 horas, fue un ejercicio que me llevó a reflexionar sobre los cambios epocales, ¿no? Cómo una obra de arte se puede leer en un contexto de una manera y cómo leerla hoy. Me acuerdo que a mí me generó como mucho entusiasmo y ahora me pasó pues un entusiasmo diferente, ¿no? Como que hay más elementos analíticos desde dónde leer esta película, en donde el amor, la tragedia, la salud mental, ¿verdad? Tiene otra lectura, tiene otras posibilidades. Entonces, la época para leerla, para visitarla, cambia totalmente el contexto y en mí también generó como una lectura un poco más crítica, ¿no? Menos idealizada, sobre todo del papel central que yo sí veo en Betty Blue, ¿no? Que es Betty, digamos, ese personaje
donde es una mujer que de alguna manera está cuestionando las normas de lo que debe ser, pero a la vez sin traer las categorías, pues ahí está presente esta idealización del amor romántico, del amor que, como algo que duele, del amor asociado a la tragedia inevitable, ¿no? Entonces, digamos que para las generaciones actuales tiene una lectura interesante, también por los cambios que ha tenido estas posibilidades de la atención a la salud mental, ¿no? Una psiquiatría me parece más humanista versus esa psiquiatría como muy alejada realmente de la vida en este caso, de los pacientes, ¿no? Como se puede ver ahí la recreación del hospital psiquiátrico. Entonces creo que se abren muchas vetas de análisis en el presente que antes pues no hubieran sido pensables, ¿no? Es lo que yo diría. Claro, y justamente en esto que dices de cómo se relee diferente, creo que algo que tenemos en común los tres es que la vimos hace muchos años. Yo la vi en el 2004 y volverla a ver, claro, me revolvió muchas cosas porque en aquel momento también la vi muy idealizada, con esta idea de un amor romántico, de la locura como un estado de todo me vale, ¿no? Como un ser libre y no como lo que representa ahora una condición eh, o una conducta mental que hay que tratar y que hay que ponerle foco, ¿no? Entonces, un poco esta situación, el protagonista, Suk, dice, es que el mundo es muy chiquito para ella, ¿no? Y de cierta manera seguiría siendo chiquito porque nosotros no hemos entendido del todo la magnitud de los problemas de la salud mental, ¿no? Y los idealizamos y los romantizamos, ¿no? O sea, creo que en ese sentido también a mí me cayó como de golpe decir cómo en aquel momento pensé esto sobre esta película y hoy en día me parece súper problemático que él nunca por esta cuestión de romantizar la vida con ella, del haber pensado que ella le estaba dando una frescura a su vida monótona y demás, en realidad nunca se dio cuenta de los graves problemas que tenía, ¿no? Y que creo que los deja de lado y por otro lado, también como esta cuestión de pensar las parejas, ¿no? Heteronormadas y demás. Y ella, de cierta manera, nunca sabemos qué era lo que ella quería, ¿no? No sabíamos sus sueños, no sabíamos sus anhelos, ¿no? El único que nos muestra es ser mamá, ¿no? Era el único que nos dimos cuenta. Y por otro lado, los de él sí los vemos. Vemos que quiere ser escritor, vemos que quiere tener un coche y demás, ¿no? Bueno, pero no quería ser tanto un escritor, realmente es un tipo que no tiene el valor de asumir la vida como es, ¿no? Entonces yo creo que ahí Betty Blue es esta pasión, la fuerza del enamoramiento, la fuerza de la pulsión que lo cambia, porque si por él fuera, él estaría incluso viviendo toda su vida en la playa, siendo fontanero y pintando casas, ¿no? Yo creo que ahí la parte central de Betty Blue, y a pesar de que la película tiene el nombre de ella, repito, para mí el protagonista es Thor porque él acaba y decide digamos, el final de la relación, ¿no? Con un rito que hablaremos más adelante de él. Y en ese caso, yo sí lo que puedo decir, ya pasando al tema de género, que es una película también de mujeres muy actual, ¿no? Y también es una radiografía del amor en sus fases, ¿no? El enamoramiento, la libertad, el ser completamente transgresor, el no estar como pareja enamorada dentro de los marcos sociales establecidos. Pero las mujeres tienen un rol muy específico en estas películas, ¿no? Betty Blue es esa fuerza creadora y ese huracán, ¿no? Incluso inicia la película diciendo él, ¿no? El nombre de la película que dice Betty Blue 37.2 grados en la mañana es como un tipo de clima. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan asfixiante eso? Y por ahí estaba leyendo que incluso una mujer embarazada puede llegar a tener esa temperatura, ¿no? No sé si sea verdad o no, pero eso es lo que pasa con Betty Blue. Y en ese sentido, estas mujeres que son completamente fuertes, ¿no? En primer lugar, la chica esta, la amiga de Betty, Lisa, que
que se puede acostar con quien quiera sin ningún remordimiento y que está en busca de la pareja que llega a ser su pareja y que se vuelven y todo es un carnaval cuando llegan, ¿no? A visitarla. Y después, tiempo después, la esposa del tendero, que es una mujer agotada, cansada y, y que también hace valer su sexualidad, le dice a Sor, tómame, ¿no? Incluso le pega la cabeza en una escena muy cómica, su cabeza, su sexo, ¿no? Entonces y Betty, que Betty ahí sí, a pesar de ser el volcán, a pesar de ser, si podíamos ponerle incluso el nombre de una mujer ninfómana, ella es demasiado fiel y demasiado conservadora en el sentido que para ella dice, quiero darte un hijo porque para un hombre un hijo es un regalo, ¿no? Entonces, Betty tiene esos contrastes muy marcados cuando yo hablo de género y me parece que tal vez Elizabeth nos puede hablar un poco más sobre el amor y esa relación de poder. En verdad, ¿quién tiene el poder en la relación de Sor y Betty? Digo, a mí me parece, quisiera retomar estos momentos distintos del amor, cómo transita de ese inicio a un amor apasionado, libre, ¿no? Sin ataduras, donde ella se le presenta y pues, ya llegué a tu vida con todo y sus maletas. Y después ese segundo momento un poquito donde parecería que van a retomar este intento de construir una vida juntos, donde al fin salieron de esta explotación, de pintar 500 cabañas, ¿no? Y parece incluso que la vida les abre otras opciones. Y el tercer momento del colapso y la tragedia amorosa, ¿no? Como suele suceder en estas historias de amor romántico. Entonces, en este proceso yo lo que veo es que hay un juego de poder como de doble vía, ¿no? Por un lado, Betty parece que tiene ese poder de decidir como la ruta de la relación, claro, con acciones extremas, como que va a quemar una cabaña para decirle a él, vámonos de este modo de explotación, ¿no? Que no tolero, que no quiero vivir y que no quiero que tú tampoco vivas. Y por otro lado, también en esa decisión de verlo y definirlo a él como un escritor, cuando él ya había renunciado a esa posibilidad en su vida, ¿no? Al tener ahí almacenados sus manuscritos. Y entonces parece que ella decide la ruta, parece que ella decide todo el tiempo por dónde hay que ir y qué intensidad tiene la relación. Sin embargo, en su papel un poquito de sumisión, ¿no? Y de observador, ¿no? En la relación, él, pues, de alguna manera también va ejerciendo un poder. Y digamos que esto es evidente al final de la película cuando él toma la decisión por la vida de Betty. Entonces, me parece que es un interjuego que de pronto podría parecer cargado hacia un lado, pero en realidad no. En realidad va teniendo como de un lado va teniendo una fuerza, pero después él también va recuperando su fortaleza a partir de ese impulso que Betty le da en su vida como escritor. Creo que, y por otro lado, me parece que el poder de la sexualidad también ahí es un interjuego interesante. Yo estaría menos de acuerdo con señalar a Betty como ninfómana, ¿no? Porque me parece como que es esta tendencia un poquito patriarcal de cuando la expresión de la sexualidad femenina es así intensa, abierta, entonces hay que patologizarla porque algo pasa con la sexualidad femenina. Y es como allá, como una obsesión, como una manía. Entonces ahí yo creo que finalmente es uno de los recursos de poder que ella tiene, ¿no? Es uno de los recursos de expresión y de libertad, en donde me parece que es un lenguaje donde logra comunicarse con Sor, pero definitivamente también es un lenguaje o es un intercambio que no alcanza, que se agota, ¿no? Es vital hasta un momento, pero después no pueden pasar de ahí, no pueden pasar como a una generación, como un acto más de construcción que vaya más allá de lo sexual, ¿no? Y en ese sentido creo que entra aquí también este juego de poder, donde la sexualidad, el erotismo
versus las decisiones de la pareja, están en un pimponeo constante, bueno, hasta llegar al clímax que ya vimos. Sí, sobre todo que creo que el tema de género en ella, pues no es tan como, o sea, ella sabe lo que tiene que hacer, ¿no? De cierta manera ha adoptado los papeles que tiene que hacer para quedarse con un chico, ¿no? Ella quiere quedarse con un chico, es su sueño, ¿no? Siempre dice, es que siempre hay problemas con los chicos, ¿por qué siempre tengo problemas con los chicos? Nada es perfecto con los chicos. Y con él avanza justo, ¿no? O sea, tiene el tema del sexo, que yo creo que sí, justo más como pensarlo en una patología, más bien es como lo viven con libertad, ¿no? Y creo que el hecho de que haya desnudos de ambas partes, me parece justo esa naturalidad que hay, ¿no? Que es un recurso que sí puede ser como agotador porque es continuo, pero que me parece que también es interesante que el director no solamente haya puesto a ella, que normalmente las películas eh, erotizan más a la mujer y al hombre no, entonces creo que ahí es un poco parejo, digámoslo, aunque claro, siempre el tema de la mujer resalta más, y me parece que en ese sentido ella sabe lo que quiere, ¿no? Y lo que quiere es una vida tranquila con un hombre y piensa que es él, pero también cuando las cosas no le salen, es cuando se desatan este tema, estos arranques de ira que no puede controlar, que justo tiene que ver con lo que sí debería patologizarse, ¿no? Que claro, o sea, no es el sexo lo que está mal, son los arranques que tiene cuando las cosas no le salen como ella quiere. Y cuando la gente no es, eh, digamos que amable con ella, entonces ella se muestra muy violenta y tiene estos arranques, ¿no? Entonces, creo que también, más que un empoderamiento a través del sexo, yo creo que es más una cosa muy común, que nos lo hacen ver que es tan común entre ellos y tan libre que sale las veces que sea en la película, ¿no? O sea, para mí ese es el tema. Y bueno, también creo que en términos de arte, pues ella es normalmente la que viste de azul, ¿no? Tienen muchos motivos azules como para darse cuenta uno que ella es Betty Blue, ¿no? Que es el nombre que adopta en otros países. La fotografía es muy bonita, claro, siempre nos dan este tema de hacer la luz cálida para ver que todo es muy romántico, ¿no? Van al parque, es romántico, hay un atardecer, es romántico, eh, están juntos después de comer y todo es romántico, ¿no? Entonces creo que alimentan bastante con esta iluminación hasta esa idea del romanticismo que tienen, pero que se quiebra en cualquier momento en cuando las cosas no le salen a Betty o como ella quisiera, ¿no? Entonces creo que el tema sexual es más es más un tema del director que más un tema de la historia, quiero creer. Y yo considero que creo que Sorg aparece más veces desnudo que Betty, ¿no? Y las escenas sexuales en verdad, son menores a las escenas eróticas que tiene la película. Y yo creo que ahí una parte importante sería hablar de esa parte del amor erótico. ¿Qué sucede en esta pareja? ¿Por qué esta pulsión, este deseo sobrepasa incluso sus cuerpos? Que es lo que estamos viendo, ¿no? El amor erótico es esta pulsión que nos hace buscar en el otro, pero un ideal, pero fuera del cuerpo, ¿no? No es el cuerpo de Betty lo que tanto atrae a Sor, sino ese erotismo tan avasallador que incluso cuando él, en el final de la película, que ya pronto llegaremos a él, tiene una frase que dice, jamás nos vamos a separar, porque es parte de iniciar ese ritual del erotismo. Y sobre el arte, yo creo que Betty, en ese sentido, deja muy claro lo que es. Para ella un hombre es un hombre escritor. El deseo de ella sí tiene algo que ver, que es que considero que hay un hombre. Para mí el ideal de hombre es escritor y es cuando él está derrumbando una pared y le dice, ¿cómo me veo? ¿Como Stallone o me veo como Rocky y demás? Y dice, no, te ves como un escritor. Y esa es una metáfora muy bella para decir que la escritura, ¿no? Como arte, es una cosa de titanes, ¿no? Una cosa muy grande. Yo creo que ahí también hay una pequeña influencia para mí de este hiperrealismo con Honoré de Balzac, porque Honoré de Balzac, dentro de estos símbolos del arte,
normalmente tenía, cuando él escribía, escondido, ¿no? Esa idea del escritor escondido a él porque debía mucha plata y lo tenían, y estaban sobre él, se escondía para poder escribir, y normalmente tiene un busto de Napoleón, y él decía, ¿no? Lo que él hizo con las armas, lo voy a hacer con la pluma, ¿no? Y es, para mí, yo creo que para muchos franceses podría ser el padre de todo, el ideal del artista, ¿no? Con una idea del arte suprema, como la comedia humana. Entonces, el gato, que también poco vamos a llegar dentro del arte, es eso, ¿no? Este alter ego, esta esencia del artista con con su ejercicio que es completamente, sobrepasa al humano. Hay que tener muchos músculos, pensar mucho. De hecho, Sorg es el que lleva la narración de la película, ¿no? Entonces ahí nos deja claro que el segundo libro que él está escribiendo, ¿no? Es el libro de Betty Blue. Y también una parte muy importante, que es otra metáfora del arte, es que nunca sabemos qué escribió. Y hay un pitorreo, ¿no? De él cuando le preguntan borracho, ¿y qué escribes? No, una novela romántica, y qué, no una de ciencia ficción, o una novela, ¿no? Y hay también una crítica a los editores cuando llega a la comisaría que le dice, mira, aquí está esta novela de detectives, pero no te hagas, no te pongas así, todos los editores son unos pendejos, ¿no? No saben de escritura, no entienden a los escritores. Y cuando ella va y ataca al editor, también es otra metáfora, donde el arte también, junto con el amor erótico, me parece que son una de las grandes pulsiones del ser humano. Y coincido, finalmente la beta del arte en la película estaría como en dos planos, ¿no? Como elemento mismo de la narrativa al interior, pues donde la creatividad es al final como una salvación fallida, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si al inicio le aceptan la publicación, ¿no? O sea, la frustración de Betty deviene mucho de ese rechazo y entonces hay ahí esa línea narrativa donde aparece esta posibilidad de él como escritor y como frustración a la vez, frustración doble de él mismo y de Betty. Y por otro lado, esta idea de como el arte como la posibilidad de escapar a la mediocridad, ¿no? Finalmente ella no se puede, parece como disciplinar, comprometer con nada, pero sí se compromete a mecanografiar la obra, ¿no? Es el gran compromiso que ella tiene en la película, aún sin saber mecanografiar, ¿no? Ella lo logra, ¿no? Entonces, en este sentido hay como una idealización del arte. Y por otro lado, pues la misma película, pues es un ejercicio artístico, ¿no? En términos de esta estética, ¿no? De la que ya ustedes se han referido con estas imágenes, con estos paisajes, que por otro lado causa como una dualidad, una dicotomía ahí de esos paisajes enormes, de esos paisajes con esta luz cálida, con esos cielos intensos, azules, con esos campos abiertos, ¿no? Estos enfoques abiertos. Y en contraste, el drama de su vida, ¿no? El drama de no sentir que es suficiente, sobre todo para Betty. Y aquí también yo creo que hay una línea donde este arte se va vinculando, digamos, con también la patología de Sorg. Me parece que hay una línea ahí que va desde un sujeto frustrado, mediocre, que ha renunciado a su posibilidad como escritor y que finalmente se va recuperando, pero que también se va entrelazando ahí con la patología o con la enfermedad mental de Betty, porque él llega a esta situación de planear un robo, ¿no? En donde me parece que mezcla la narrativa de su escritura, o sea, porque de pronto era eso, ¿está ocurriendo o es parte de su texto, ¿no? A propósito de la pregunta que hacían ustedes, nunca se sabe sobre qué escribió, pero me parece que esos pasajes donde él se viste de mujer, de alguna manera está rayando entre esa fantasía, pero también su patología de querer complacer. O sea, él no encuentra la manera de darle todo a Betty, porque para ella nada es suficiente. Y entonces
llega a realizar este asalto con la intención de complacerla, pero también ella, o sea, tampoco, porque finalmente ella no tiene un sentido de vida y el arte que ella ve como una posibilidad ni siquiera lo ve en ella misma. Ella es como la musa, ¿no? La musa o es quien impulsa, pero finalmente la tragedia está también relacionada no solo con la sexualidad, el erotismo, sino con el arte en esta doble narrativa de la película. Eso me parece muy, muy interesante, muy relevante. Y finalmente creo que habría que poner en contexto, ¿no? Que este arte, ¿para quiénes? La posibilidad para quienes. Estamos hablando de dos jóvenes, una más que otra, en un contexto de vulnerabilidad, de vidas precarias, de ofertas laborales, de explotación y de insatisfacción. Entonces, para quienes no es una posibilidad, ¿no? Seguramente en ese mismo contexto otros jóvenes de otras clases sociales tendrían más posibilidad de desarrollar esa beta artística. Bueno, Claro, y creo que también, o sea, el hecho de justo no, de que nos mete varias historias ahí, es porque, claro, al final él termina, o qué tanto del problema mental que tenía ella también ahora él lo tiene, ¿no? O sea, llevaron a tantos extremos su amor, en el sentido de, por querer darle todo él a ella, termina haciendo cosas que ni él mismo se imaginaba, y por otro lado, como también ella termina haciendo cosas que no controla, no tanto por amor a él, sino por los problemas que ella tiene, ¿no? Entonces él, dándose cuenta de esto, en lugar de ayudarla, pues la deja hacer, ¿no? Justo no quiere que la mediquen porque sabe que puede ser contraproducente para ella, no quiere verla, eh, digamos que sometida a tratamientos que la mantengan quieta y sin pensar. Él prefiere verla libre, ¿no? Libre, que haga lo que sea, y él encuentra la manera de contener sus arranques, ¿no? Sus eventos de donde se desarrolla toda su violencia, pero él trata de contenerlos, y eso también me parece como algo pues sumamente valioso, ¿no? Como de entender que ella tiene un problema, pero que él no la va a tratar de una manera patologizante, sino la va a dejar libre, y va a contener sus acciones, ¿no? Y por eso trata de hacer toda una serie de cosas para ayudarla, ¿no? Para poder que ella sea feliz, ¿no? Y creo que también la metáfora es como de este gato que llega a tu casa y que no sabes cuándo se va a ir, y que los gatos tiran, destrozan y demás, pero están bien porque son gatos, pero cuando una persona hace lo mismo, pues es problemático, ¿no? Entonces creo que él logra como entender que para él ella es un gato, una gatita, ¿no? Y de hecho le dice, voy a pintar las casas que sea necesario para ti, gatita, y al final ella se va a ir y va a llegar como una gatita, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahora comenzamos un poco con la ronda de conclusiones, y pues adelante. Bueno, antes de las conclusiones, yo Ujú. quisiera decir un poco más acerca de esta cuestión de que ya que hablaba Elizabeth acerca del cambio que tiene Sor y que se vuelve valiente, pero vestido de mujer. Ese es un símbolo muy importante que se tendría que analizar, ¿no? Solo es valiente cuando los dos grandes actos que hace, digamos así, de robar y acabar con el ser amado, son vestidos de mujer, ¿no? Pareciera que este ropaje de Betty Blue es lo que lo hace. Y antes de eso, si quisiera llegar a las conclusiones, hablar un poquito de esta relación, este amor de pareja que tiene Sor y Betty, que también, como lo dije al inicio, viene como el proceso natural de toda la relación, ¿no? Cuando empieza, todo es pasión, todo es libertad, ¿no? Octavio Paz dice que el amor es una apuesta insensata a la libertad, ¿no? Y eso es parte de lo que la película nos está diciendo. ¿Qué tan libre? Porque todos quisiéramos, yo entiendo lo que dice Elizabeth del estrato, ¿no? Tal vez en un estrato social una pareja con dinero podría ser absolutamente más libre, pero ese es el encanto de Betty Blue, ¿no? Que reta a la sociedad y se apartan de eso, y crean una libertad muy propia, muy de ellos en esta relación de pareja, ¿no? Y también en la parte
hay algo que resaltar. En Betty, esta dialéctica del amante amado. ¿Quién es el amante y quién es el amado en la relación de pareja? Yo considero que en este sentido, Sor es el amado y Betty es el amante. Esta fuerza brutal que busca, que destruye, que hace todo, pero como sucede en todas las parejas normales, el amado es el que decide el futuro de la relación, ¿no? Que con eso podríamos entrar un poco hacia el final. Y solo para puntualizar lo del gato que decía Carla, hay un cuento precioso de Juan García Ponce que se llama El gato, y los gatos son en verdad también una metáfora sexual por su sensualidad, por su delicadeza, por su belleza estética, ¿no? Entonces yo creo que también, antes de cerrar, me gustaría también hablar tal vez un poco que tal vez al espectador no le queda claro. ¿Qué es? Que Elizabeth nos podría decir algo sobre eso. Betty, ¿qué es esta afección mental que es? Por un momento pensamos que es esquizofrenia porque ella dice, escucho voces, ¿no? Escucho voces que me dicen, pero también pareciera que es una personalidad, un trastorno de personalidad límite, ¿no? Por esta violencia tan brutal cuando las cosas no van bien con ella. Elizabeth. Sí. Bueno, sería muy difícil con los datos que hay en la película, ¿no? Diagnosticar, ¿no? Bueno, y sobre todo yo que soy psicóloga social, ni siquiera soy psicóloga clínica, pero efectivamente, todas estas, por ejemplo, el incendio de la cabaña, esto de escuchar voces y ya la autolesión, ¿no? Pues aparece hablar de un perfil más bien esquizofrénico, pero también recordemos que hay combinaciones, ¿no? Ya de las patologías que puede ser un drama, ¿no? O sea, y parece que ella tiene algo más y una medicación irregular, porque algo interesante es cuando él encuentra las pastillas que ella utiliza, en donde vemos que es una pareja donde hay secretos, donde no hay una apertura, ¿no? De esta confesión de los amantes, o esta actitud confesional de, bueno, yo vivo esto, me pasa esto. Aquí no hay. Aquí hay un límite en esa comunicación. Hay cosas de las que ellos como pareja no hablan, no abordan. Y en ese sentido él lo descubre, pero no intuye más allá. Y me parece que también hay ahí un problema de automedicación que hoy sabemos tiene consecuencias graves, ¿no? Entonces, sí, estos elementos están ahí permanentemente. Y entonces la cuestión sería cómo de alguna manera esta historia nos lleva a ver, digamos, pues una reflexión, ¿no? Sobre el amor no es suficiente cuando hay trastornos o problemas de salud mental. O sea, no es eso, la salida. Hace falta quien acompañe, hace falta quien de alguna manera, busque soluciones y esa solución ni el contexto, los amigos, ni la pareja logran eh, plantearle como una salida a Betty. Pero eso se explica por la época. Difícilmente hoy tendríamos todas, o sea, ¿qué hay en esta categoría de la mujer loca, no? Hay una especie de estereotipo de estigmatizar a una mujer que va contra la norma, pero Betty no es que iba contra la norma, sí iba en parte, pero a la vez tenía una afectación donde era muy fácil señalarla como está loca. Y en ese está loca no hay un vínculo claro respecto a salidas, soluciones, ¿no? Como sería la atención a la salud mental. Entonces a mí me parece que hoy en día los y las jóvenes hablan muchísimo más de estas condiciones y entonces yo diría, ¿cómo actualizar este discurso al presente, a los vínculos del presente? Bueno, pues si alguien tiene una necesidad de atención a la salud mental, hay que buscarlo. Nadie va a bastar, el amor no va a bastar, la ilusión por una vida con alguien, pues no, nunca va a ser suficiente, ¿no? Y bueno, yo quisiera retomar la metáfora del gato también, como este ser como enigmático, que finalmente a mí me representa como el renacimiento de Sor como escritor, ¿no? Vida larga como escritor, finalmente, pero con esa presencia siempre de Betty, porque va a seguir siendo quien la impulsó, y entonces esa figura del gato siempre va a estar con él, siempre va a tener ese diálogo con esa personalidad enigmática, pero ya no destructiva, ¿no?
porque finalmente, pues Betty, solo con la muerte consiguió esa paz, ¿no? Y él la ayudó. Bueno, pues ahora sí vamos a la parte de... Ahora sí vamos a la parte de las conclusiones. Bueno, nos gustaría que en 3 minutos un poco cuenten qué de todo esto justamente traerlo al presente podría ser un tema de reflexión, aparte lo de la salud mental, el género y bueno, también el arte como esta cuestión de algo inentendible. Creo que sería bueno que pudiéramos hablar sobre esto, reflexionar sobre esto y llegar como a alguna conclusión que ustedes tengan sobre la película. Bueno, yo inicio, me parece que una de las conclusiones que a mí me queda que yo podría traer a la actualidad es la imposibilidad de mantener siempre la pasión y la frescura en una relación, ¿no? Betty es este fuego, este huracán, esta tormenta que se avecina y que es muy imposible mantener en una relación y que parece ser es uno de los tópicos más frecuentes en la juventud acerca de, ¿no? Cómo se empieza a perder el encanto de la persona amada. Y lo que también hablo acerca, que para mí es, no sé, Carla me dirá que ella es más experta en esto, hay un ritual al final que es podríamos llamarle el asesinato de Betty. Para mí es un ritual porque es como también una metáfora de cómo se acaba una relación, ¿no? Una relación debe de acabarse cuando él le dice, jamás nos van a separar. Él no le está hablando a la Betty que está completamente ya en un estado perdido de inconsciencia total, sino está hablando a esa Betty que fue, ¿no? En ese contexto yo creo que esa acción donde Sorg va y acaba con la vida de Betty es un acto de amor, si lo podemos llamar así, pero también es un ritual para dar paso a lo que bien decía Elizabeth, a esta nueva figura de Sorg que se pega al arte, ¿no? En ese sentido, él no es que al acabar con Betty él se vuelva ya artista, sino antes de que él tome esa decisión, en la película, sin spoilarla, podemos decir que él recibe una llamada donde por fin su libro ha sido aceptado e incluso él ya toma aires de gran escritor, ¿no? Porque dice, quiero el 15. No, 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 no. Todo el mundo sabe que te toca el 10 y te quedas con el 10% de los... Perfecto, lo que quiero es que se publique, ¿no? Entonces para mí yo cerraría que es una película que si la podemos poner para la juventud que tiene, como es parte de este cine debate, ver la película nos da una clara radiografía del que es un proceso de parejas. Están dos tipos de pareja, tres, Betty, la amiga Lisa, y una pareja que lleva muchos años que está completamente asfixiada ya del cansancio y de la rutina diaria, ¿no? Está también esta parte de acerca del arte, todo el amor como el arte son cosas que son transgresoras y que retan normalmente a lo social, y entonces en ese sentido está bien, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos poner esta llama de la pasión erótica como parte central de una relación de pareja, ¿no? Es imposible, como vimos en Betty, es imposible. Y la otra parte muy bella que para mí es el arte, sí, que podría ya ser un ideal. El arte no es solamente una cuestión de musas, ni tampoco ¿no? de que uno encuentre, sino es una cosa seria como el amor. Entonces se tiene que trabajar mucho, se tiene que incluso romper paredes, insistir, ser disciplinado, ¿no? Y no estar, como en el caso de Sor, ¿no? Poco fiel a su talento, disperso en otras cosas de la vida cotidiana. Elizabeth. Sí, gracias. Bueno, a mí la película me lleva como a pensar en cómo el cine de alguna manera reproduce como estos estereotipos, ¿no? En donde de alguna manera me lleva a plantear la pregunta, ¿y por qué no tener la posibilidad de la mujer poder ser la artista? Más que promover, ¿no? La realización de la pareja como el escritor, ¿por qué no ser la artista incluso de escribir su propia historia? ¿No? Porque creo que ahí habría un movimiento donde el sentido de vida de Betty cobraría relevancia, ya no tanto como un acto de impulsar al hombre a ese éxito como artista. Y bueno, de alguna manera llamar la atención sobre cómo la película romantiza de alguna manera la locura, ¿no? Al principio. Y aquí hacer evidente que la intervención médica es necesaria, ¿no?
O sea que no irnos con la narrativa de la pasión, el amor apasionado, sino que tener la claridad de ver esto en un contexto como más realista, donde si no se ponen límites, eh, se pierde, cualquiera de los dos. Entonces, yo diría cuestionar estos lugares desiguales que tiene cada uno respecto a la producción artística y cómo construir un sentido de vida que sí incluya a la pareja, pero que vaya más allá de la pareja. O sea, si está la pareja, a lo mejor se pueden hacer cosas maravillosas, pero si no está, también cómo tenemos un sentido de vida propio y sobre todo como mujer, ¿no? Que es el enfoque que a mí me interesaría darle. Eso. Muy bien, justo igual coincido con algunos puntos bueno, con todos y sobre todo esta cuestión de, pues eso, ¿no? Como les decía anteriormente, nunca vimos cuáles eran realmente sus deseos. Pareciera que nada más era ser mamá. Eh, Tampoco vemos de ninguno de los dos un atraso. O sea, ella llega con sus maletas un día, harta de todo lo que le han hecho los chicos y de un jefe que la acosaba, pero tampoco sabemos de dónde es, de qué comunidad es, de sus amigos, de su vida. Parece como si viniera de la nada, ¿no? Y un poco como, insisto, la metáfora de la gata, y de él tampoco, ¿no? O sea, de él tampoco sabemos de dónde es, absolutamente nada. Entonces creo que también es algo que a veces pasa con este estereotipo del amor, ¿no? Como de somos dos en este mundo y nada más, ¿no? Cuando en realidad hay un montón de cosas, ¿no? La situación económica, el contexto, en fin, ¿no? Y como que pensar que solo son dos en el mundo, pues justo es romantizar, ¿no? Y pues había muchísimas señales de que ella tenía problemas mentales y él decidió pues dejarla libre, ¿no? O sea, de lugar de ayudarla, pues eh, la dejó libre y que bueno, habría sido, claro, un tema importante, pero bueno, para la época evidentemente no había la suficiente información y más bien lo romantizaron y bueno, en ese sentido lo entiendo, ¿no? Entendiéndolo en ese contexto, pues me parece como un acto, pues tal vez no de amor, pero sí de misericordia, ¿no? Como de decir, no quiero verla sufrir y en ese estado en el que está, porque prefiero verla libre, y salvaje, ¿no? Como de cierta manera se presenta ahí porque a él le enojaba mucho que alguien le llamara loca. O sea, cuando la gente se daba cuenta de estos arranques, le decía, calma esa loca, no te has dado cuenta que ella está loca, ¿no? Incluso el médico le insiste que está loca, ¿no? Entonces, él se enoja y le dice, nunca más le vuelve, y los golpeaba, ¿no? Y él también, sus arranques de ira eran hacia eso, no le digas loca, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues es más un acto de misericordia. Él prefería verla así, insisto, la contenía y nunca la ayudó, la trató. Quizá no había la suficiente información, pero desafortunadamente, pues sí, ¿no? Termina pues rompiendo esta historia en ese sentido, ¿no? Como rompe la historia de amor y también la historia de Betty, ¿no? Que al fin, pues pareciera que era mejor de esta manera, ¿no? Insisto, es más un acto de misericordia, como decir, prefiero verla morir a verla sin la vida que tenía, sin sus arranques, sin su locura, por llamarlo de alguna manera, aunque claro, tenía un montón de problemas y síntomas que hablaban de problemas mentales muy fuertes, ¿no? Y que justo no está bien romantizarlos y que a veces nos hacen pensar eso, ¿no? Como el amor debe ser extremo, debe llevarte a estos extremos, cuando se pudiera vivir un amor sano de ambas partes, ¿no? Tanto de las mujeres como de los hombres. Y pues creo que en ese momento en el que estaba la película, pues sí nos creíamos esa historia, ¿no? Creo que hoy en día ya hay historias en donde una mujer es sola, feliz y escribe y hace más cosas, y también hay hombres que son felices solos y hacen cosas, ¿no? Entonces creo que, y la diversidad sexual, etcétera, entonces creo que pues sí está bastante, para la época, pues está muy inserta en eso, y que lo que más nos llama la atención o podría llamarnos la atención, bueno, pues son esas imágenes de desnudos, ¿no? Que hay
pero que para mí creo que son irrelevantes cuando la historia es más fuerte en otros sentidos, ¿no? Incluso son desnudos inocentes, pareciera, ¿no? En algunos casos, cuando están enfrente al sofá, como un paraíso, ¿no? Como Adán y Eva jugando, porque, ¿no? A poder abrir un sofá, o sea, ese también es lo que dice un poco Carla, que es esta imposibilidad de insertarse dentro de una cultura y lo social, ¿no? Esa es una metáfora, esa imagen es muy bonita. Bueno, pues ahora sí, vamos a terminar este programa, esta pequeña presentación del ciclo de cine debate. Y bueno, pues agradeciendo también la participación de Elizabeth García y de Jorge Figueroa. Y bueno, pues su servidora también les agradece mucho su atención y pues esperando que también tengan la oportunidad de ver muy pronto esta película y que nos hagan comentarios sobre esta. Muchísimas gracias a todos y a todas.